Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy jueves vamos a estar hablando de Juan capítulo 6, del 41 al 59, Jesús negado por los judíos. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, ¿no? Entonces estaba en la sinagoga y los judíos murmuraban de él, ¿no? No creían en él, ¿no? Su propia gente, ¿no? Entonces, este mini mensaje de hoy, hermanos, viene desde de ayer que aprendimos, ¿no? El miércoles, Jesús, el pan de vida, ¿no? Que él nos dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, cuando venimos a Él, a la Biblia, a leerla, es como uno come su carne. Y cuando creemos en Él, es como uno bebe su sangre, porque no tendremos sed jamás cuando creemos en Él, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? Te explica acá, ¿no? Y acá siguiendo, te explica mucho más, ¿no? Que continuamos el estudio de ayer, ¿no? El mini mensaje. Entonces dice, ¿no? Él es el pan que descendió del cielo, ¿no? La palabra de Dios, Jesús, ¿no? Y los no creían en él, ¿no? Murmuraban de él, ¿no? Y Jesús le dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no los trajere, y yo los resucitaré en el día postrero, ¿no? Entonces los que venimos acá a la palabra de Dios y creemos en Él, escuchamos su voz, es que Dios mismo nos está guiando a Él mismo, ¿no? Entonces dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, hermanos. Ellos fueron enseñados por Dios. Y Dios mismo se hizo carne y no reconocieron a Dios, ¿no? Tú y yo, ¿no? Vamos a ser enseñados por Dios. ¿Cómo somos enseñados por Dios? Aquí, porque la palabra es Dios. En el principio de la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra es Dios. Jesús es la palabra que descendió del cielo, ¿no? Entonces, cuando venimos a la palabra, Dios nos da de su espíritu y el Espíritu Santo es el que nos enseña sobre él. No es necesario que tenemos que ir a una universidad, alguien nos enseñe, ¿no? Es lindo que tú vengas aquí a los mini mensajes y yo te enseñe, te explique las cosas que Dios me ha hablado, que estoy aprendiendo. Pero eres tú y Dios en tu palabra. Para que vengas a Él, Él te dé a su espíritu y Él mismo te enseñe. Ese es cada uno es, la salvación es personal, ¿no? Y dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. Les dice a esos religiosos. Y ustedes dicen que saben mucho de la ley, saben mucho de Dios y no me reconocen, no vienen a mí. Entonces no han sido enseñados por el Padre, no han escuchado al Padre. Entonces a ti y a mí también nos habla. Si somos religiosos, ¿no? Como ellos, que decimos, oh, sabemos mucho de la palabra, sabemos de la Biblia, pero estamos haciendo su voluntad, ¿no? Entonces eso significa que no somos enseñados por Dios, no hemos escuchado su voz, no hemos creído en Él. Porque al creer en Él tenemos que hacer lo que Él dice. Porque si no lo hacemos lo que nos dice, no estamos creyendo, ¿no? Y dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. La palabra que vino de Dios ha visto al Padre, Jesús. Porque Jesús y el Padre es uno solo, son el mismo. Y dice,
Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces hay que creer en Jesús, venir acá, comer de su carne y creer, bebiendo la sangre, ¿no? Creer. Eso es como uno ve su sangre. Vamos a tener vida eterna. El que cree en Él, vamos a tener vida eterna. Tenemos que hacer lo que dice. No solamente comer de la carne, no solamente conocer de Dios. ¿Entiendes? Tenemos que creer. Porque uno puede leerse toda la Biblia, pero no hace lo que dice. Es como un magazine, una revista cualquiera. ¿Entiendes? Entonces no viene con fe. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Cuando uno cree, hace la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice, solo los que hagan la voluntad del Padre irán al cielo. Entonces cuando tú crees vas a hacer lo que dice acá. Lo que dice Jesús, su voluntad, ¿no? Y dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, ¿no? Es un pan material, ¿no? Sí, ¿no? Carnal, ¿no? Material, ¿no? Mueren, ¿no? Pero lo espiritual es lo principal, el pan espiritual que baja del cielo, ¿no? Dice, este es el pan que desciende del cielo, Él, Jesús, ¿no? Su propio, su carne, Él, ¿no? La palabra, para que el de Él come no muera. Entonces, hermanos, vengamos acá a comer de la palabra, a leer la Biblia, ¿no? Tener fe, y no vamos a morir, hermano, vamos a tener vida eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, ¿no? El pan viviente, ¿no? Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Hermanos, come de este pan, vas a vivir para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, ¿no? Él da su carne para que comamos, ¿no? Espiritualmente hablando, ¿no? Él murió en la cruz, ¿no? Dio su cuerpo, dio su vida por todo el mundo, ¿no? Dice, ¿no? La cual yo daré por la vida del mundo, por todos, por ti y por mí, hermanos. Cuando vengamos a la cruz, ¿no? Aceptemos a Jesús como Señor y Salvador. Dejemos que esa sangre nos limpie de los pecados, ¿no? Y sigámoslo. ¿Cómo lo seguimos? Ya sabemos, ¿no? Que Él es la palabra que descendió del cielo, Jesús, ¿no? Entonces a Jesús lo seguimos aquí, en la Biblia, comiendo y bebiendo su sangre, ¿no? Como Él dice, ¿no? Entonces los judíos seguían sin entender. Dice, ¿cómo no va a dar de comer su carne? No somos caníbales. Pero ellos veían todo materialmente, medían todo carnal, tenían que ver, pero Dios hablaba espiritualmente, ¿no? Porque siempre Jesús dice, ¿no? La palabra dice, Dios es espíritu, está buscando adoradores en espíritu y en verdad. No en este mundo, sino en lo espiritual. Todos tus tesoros en el cielo, ¿no? Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. A esos religiosos. Y a ti, a mí, hermano. Si tú, hermano, no vienes y lees de la palabra de Dios todos los días, lees toda la Biblia y crees en todo lo que dice y haces la voluntad, no tienes vida. Por más que digas yo pertenezco a esta religión, esta religión, esta religión, esa religión sabe mucho de la Biblia. ¿Okay? Digamos que sí, que están en lo cierto, ellos saben mucho. Pero tú sabes, esa persona que sabe mucho, esa se va a salvar porque sabe mucho y está haciendo la voluntad. Pero tú sabes mucho, la salvación es personal. Para saber mucho que está teniendo, Dios mismo te va a enseñar. ¿Entiendes? Personas te van a ayudar, te van a guiar, te van a dirigir al camino, que es la palabra, ese es el camino. Y tienes que caminarlo. No van a caminar alguien, no va a caminar el camino por ti. Tú tienes que caminar este camino. ¿Cómo lo caminas? Leyendo la Biblia, porque es el camino. La palabra es el camino, la verdad y la vida. Pero cuando vienes a la palabra tienes vida eterna. ¿Entiendes? Porque la vida está aquí, en el Hijo, en la palabra. ¿No? Qué hermoso cuando lees toda la Biblia, ¿entiendes? Porque si lees esta partecita, como estos religiosos, no somos caníbales para comer la carne. Y ahí te quedas y te da loco y te vas. ¿Entiendes? Porque no ves las cosas espiritualmente, ¿no? Dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, hermanos. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que creer en lo que dice, hacer la voluntad para tener vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. El que lee la Biblia y tiene fe, hace lo que dice, tiene vida eterna. Simplemente, ese es como se dice, la aclaración, ¿no? El resumen de todo lo que estamos leyendo, ¿no? Y yo lo resucitaré en el día postrero. Vamos a ser resucitados para vida eterna. Y los que no creyeron, los que no comieron su carne, no vivieron su sangre, no leyeron la Biblia, no creyeron en la Biblia, no hicieron la voluntad de Dios, van a ser resucitados para condenación. Eso dice en toda la Biblia, ¿no? Dice, porque mi carne es vida, es verdadera comida. Porque mi carne es verdadera comida, hermano. Te está diciendo Dios. Dios mismo te está diciendo, Jesús, mi carne es verdadera comida. Yo soy la palabra es la verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. La sangre, cuando uno tiene fe, no va a tener sed jamás, como dicen ayer, como aprendimos, ¿no? El que tiene fe no tendrá sed jamás. Entonces, cuando uno ve su sangre, va a tener fe. ¿No? Qué lindo juntar las dos partes de ayer y de hoy para entender.
Pues te quedas a veces con una sola parte y no entiendes, ¿no? Acá aclara más. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Ah? El que viene en la Biblia y lee la palabra de Dios y cree en todo, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Permanecemos en Jesús, aquí, cuando leemos la palabra. Y él y yo en él, dice. Él, porque él da de su espíritu. Dios da de su espíritu. Pero si no vienes a la palabra y estás, como te digo, de una religión, aprendiendo poquito aquí, poquito allá, de vez en cuando, cada día, un día a la semana estás orando, escuchando, y después los demás días no, o una vez al año, o cuando pasa algo terrible, recién buscas a Dios, dice, tú no permaneces en Dios, ni Él en ti, ¿entiendes? No tienes el Espíritu, y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre todos los días, hermano, porque este es el pan de cada día, dánoslo hoy, que no nos falte, ¿no? El pan del cielo, ¿no? El pan vivo, ¿no? Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. So, Dios está con nosotros, hermano, contigo y conmigo que estamos leyendo la Biblia. Entonces tenemos que leerla, es crítico. Ya dejémonos de ocio, de que no, prefiero yo ver una movie, un deporte, un magazine, una historia, leer otro libro, pero la Biblia no. ¿Por qué no, hermanos? Acá está la vida. En esos otros es pasajero. Ese es el pan, el maná que comió la gente en el desierto y murió. Pero este pan que desciende del cielo, este pan espiritual, no morirás. ¿Cuál prefieres? ¿El que mueres o el que no mueres? ¿No? Amén. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿No? El Padre envió la palabra de Dios. Y la palabra de Dios vive por el Padre, porque es parte del Padre, es Dios mismo que se hizo carne, la palabra. Y si comemos a Jesús, vamos a vivir por Él, como Él vive por el Padre. Porque Él salió del Padre y va a regresar al Padre. Entonces, como nosotros comemos de Él, venimos a vivir con Él. ¿Entiendes? Qué hermoso cuando uno entiende, ¿no? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, hermanos, comamos el pan, ¿no? Para vivir eternamente. Este pan espiritual que es la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesús, ¿no? Amén. Bueno, estuvo larguito de nuevo el mini mensaje, pero es importante, ¿no? Entonces, hermanos, vengamos a la Biblia. Vengamos a la Biblia, comamos y bebamos la sangre de Jesús y tengamos vida eterna. Vengamos a la Biblia, leámosla, tengamos fe y haciendo la voluntad de Dios, vamos a tener vida y vida en abundancia. Dios me lo bendiga. Chao.